Bueno, en el video de hoy te estaré mostrando lo que es el Volkswagen Taos. En este caso solo programamos la unidad Highline, que es la tope de línea de este modelo. Un modelo bastante interesante, fabricado en Argentina y que tiene varias cosas que te tengo que contar antes si estás decidiendo en comprarte uno de estos. Bueno, y sin más palabras, empecemos el video. El Volkswagen Taos es un SUV que nace en un segmento muy competitivo, donde se categoriza como la entrada del segmento C cuando hablamos de un SUV. Sus hermanos Seat Ateca y Skoda Karoq han tenido un éxito indiscutible en mercados europeos, dado que este producto busca ser un SUV de dimensiones acotadas, lo que lo vuelve muy práctico en ciudad y a su vez logrando esto sin sacrificar espacio en su interior. Sus medidas. Es un SUV que tiene casi 4,5 metros de largo y un ancho de 1,8 metros. Por otro lado, nos ofrece un maletero de 500 litros de capacidad, bastante grande y casi suficiente para cualquier familia. Su motorización es el conocido 1.4 TSI del grupo Volkswagen, que genera 150 caballos de fuerza y 250 de torque, lo cual lo mantiene en potencias relativamente acordes a su segmento, y sus consumos van desde 10,1 km por litro en ciudad hasta 16,7 en carretera, donde podríamos concluir que no son consumos a destacar como los mejores, pero tampoco son los peores entre sus competidores. Las llantas que equipa este acabado Highland son de medida 215/55 RIM 18. En lo personal, un buen perfil para poder lograr gran comodidad que ofrece este modelo, aunque me hubiese gustado un ancho mayor para mejorar la estabilidad en lo que es velocidad autopista, dadas las dimensiones que es este SUV. Por el frente nos encontramos iluminación Full LED, donde Volkswagen denomina a esta tecnología IQ Light, logrando un alcance más amplio en las curvas, donde su adaptación automática según las circunstancias los ameriten, y donde también encontramos luces altas automáticas. Hay que recalcar que no es tecnología matricial, pero se agradece el buen alcance que llegan a tener durante la noche. También mencionar que la parrilla se ve iluminada por una cinta que corta hasta el centro, donde se ubica el logo de la marca. En la parte trasera también encontraremos tecnología Full LED para todos los faros que están en esta área. Bueno, ya en el interior de la Taos, bueno, como pueden ver, tiene instrumento digital con posibilidad de cambiar vistas, aunque no te permite la visualización de los mapas que tengas en el instrumento digital. Esas serían las vistas que tiene disponible y esta sería la más clásica. También te permite cambiar lo que es la información del centro, pues la información del teléfono, el estado del vehículo, datos de viaje que te mostraría lo que sería la autonomía, velocidad, temperatura de aceite, la distancia recorrida, consumos, información general y bueno, ahí volvemos hasta la autonomía. En las asistencias, bueno, ahí te mostraría las asistencias que puedes ir activando desde acá, que tienes el control crucero adaptativo, el limitador de velocidad, el ángulo o la detector de punto ciego y la colisión trasera. Cuando vas saliendo de un estacionamiento, el auto se puede frenar automáticamente. Tienes también el front assist para frenado del frente y ahí nos volveríamos para atrás. Si cambiamos las vistas, bueno, aquí podemos ver lo que está reproduciendo el auto como tal. Aquí el teléfono y aquí volvemos otra vez al estado del vehículo. Si nos vamos a la consola central, bueno, tenemos todo lo que es el climatizador. En este caso tienes calefacción de asientos, bueno, todas las configuraciones por donde sopla el auto. Aquí lo apagas, aquí lo prendes, volvemos a apagar. Si presionamos menú, tendrías las opciones para visualizarlas acá en la pantalla, donde como podemos ver que tiene dual zona. Bueno, acá también te lo muestra. Si lo prendiéramos, podemos ver que tiene las temperaturas para el conductor y el copiloto. Aquí lo sincronizamos, aquí cambiamos la velocidad de soplado como tal. Y aquí prendemos el aire acondicionado y esto es para desempañar los vidrios.
Aquí en el centro solo encontraremos para prender el auto el freno de mano eléctrico que no tiene auto hold. Aquí encontramos un cargador inalámbrico, dos puertos USB tipo C y una toma de B12. Si nos vamos para acá, tenemos la guantera que no está cubierta con ningún tipo de material para que las cosas de acá no vayan sonando. Es todo plástico duro. Aquí encontramos un plástico gomoso, no es plástico duro, es como gomoso. Igual acá, esto es plástico, no piense que es metal. Y acá es plástico duro todo esto. Esto es como una cubierta acá y ahí tienes un parlante. Acá, bueno, aquí encuentras lo que es el destrabado o cierre de las puertas. Tienes acá para bloquear los vidrios, para plegar los espejos de al frente, o digo, los retrovisores, y también tienes calefacción en los mismos. Por acá encuentras una rueda muy pequeña, ¿eh? Para lo que serían las luces. Ahí estarían automáticas, las diurnas y las luces bajas. Por acá solo encuentras las luces japonesas altas, los cruces, todo esto. Y atrás del volante encontrarás levas para hacer los cambios de marcha. Una que pongas la palanca así, puedes hacer los cambios acá. También encontramos un pollabrazo que es regulable en altura y también longitudinalmente. La consola central, bastante pequeña, no tiene tampoco ninguna cubierta para que las cosas no vayan sonando. Y dos portavasos bastante chicos, aquí como para colocar la llave y las puertas. Tiene un espacio aquí muy pequeño, también no caben muchas cosas, capaz en la parte de la botella sí caben hartas cosas. Y el techo solar. Bueno, acá encontramos para prender y apagar las luces, que como podemos ver son LED. Acá para cerrar el techo panorámico, que hablé por lo que pueden ver hasta la mitad. Todo el techo es negro, no tiene portagafas. Y veamos si prende acá. Ahí pueden ver, iluminación LED para lo que es los tapasoles. Igual para allá. Bueno, ya lo que es dentro del infoentretenimiento del Volkswagen Taos. Bueno, este es el mejor conocido como Volkswagen Play. Es un sistema de infoentretenimiento que tiene la particularidad de poder integrarle aplicaciones, como en este caso puedes ver que tiene Waze. Y bueno, tendríamos que conectar al Wi-Fi del teléfono para poder navegar dentro de lo que es la tienda de aplicaciones de Volkswagen. Es un sistema de infoentretenimiento bastante rápido, muy intuitivo, con la posibilidad de conectar Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Tiene un sistema, en verdad, mira, bastante rápido. Aquí nos daría los consumos, las distancias o datos del viaje, las ayudas de la conducción o los cambios de modos de manejo. Por lo menos si nos vamos al individual, lo personalizamos. Aquí podemos ver todo lo que cambia cada modo de manejo. Por lo menos podemos que cambie la propulsión, la dirección, el climatizador, el ACC, si no me equivoco es el control crucero adaptativo, los asistencias de la iluminación, y esos serían todos los que podríamos modificar con los modos de manejo. Aquí podríamos ver lo que sería el teléfono que estemos conectado. Aquí vemos lo que es la multimedia, la reproducción de música. Aquí lo apagaríamos. Aquí vemos la tienda de aplicación que ya vimos. Aquí vemos el sistema de aparcamiento que tiene sensores delanteros, traseros, y si metemos la marcha atrás tiene cámara de retroceso. Lo que me llama la atención es que la ficha dice que tiene asistencia de aparcamiento, es decir, que te ayuda con el aparcamiento del vehículo, pero no lo encontré. Normalmente ponen un botón aquí, pero me parece que esta unidad, no sé si es esta unidad en preciso o definitivamente no la trae. Ya. Y si nos vamos para acá, apagaríamos lo que es el Start Stop. Aquí nos meteríamos en la configuración del climatizador, que también nos podemos meter, como te mencioné antes, en el menú. Y aquí nos meteríamos en lo que es la configuración del vehículo como tal, pantalla, audio, para conectar los teléfonos, los perfiles, ya que puedes tener un perfil tú, un perfil de esa persona, donde cada persona, donde ponga su perfil, te da la posibilidad de sus ajustes se vayan con su perfil como tal. Aquí podríamos cambiar la iluminación de la pantalla, el sistema, configuraciones del auto, configuraciones de media,
de las aplicaciones y notificaciones que te daría el sistema. Eso sería todo, en verdad no tiene mucho más que indagar. Es un sistema bastante bueno. Para mí, uno de los mejores que tiene el grupo Volkswagen dentro de sus productos. Bueno, mencionar que los asientos del Taos son de un tipo de cuero sintético, no es real. En lo personal, a mí no me gustan estos tipos de cuero sintético porque envejecen peor el cuero normal. Y también el material, al tacto, no se siente tan mal como el típico cuero sintético promedio, pero no se siente tan premium tampoco. Entonces yo en lo personal prefiero un tipo de asiento de tela de muy buena calidad y de buen diseño que estos típicos asientos de cuero. Bueno, lo encontramos adelante y también la parte trasera. Zona de atrás, el espacio que queda es bastante considerable. Queda bastante espacio también posición de manejo, que igual no es muy acortada hacia atrás, pero igual te queda bastante espacio. Tienes posibilidad de controlar el cierre y apertura nomás del aire acondicionado atrás. No tienes posibilidad de cambiar el climatizador, así que sería solo bisona para la zona delantera. Tienes un puerto USB tipo C, no sé si ahí se ve, y este pequeño compartimiento. No tienes ningún compartimiento para guardar detrás del asiento del piloto, pero sí tienes esta pequeña para el asiento del copiloto. Las puertas todas son de plástico duro, bastante que desear por aquí. Tienes aquí un pequeño compartimiento y un a portavasos por ahí. Aquí tendrías la iluminación que no va a prender porque está el auto cerrado, y los apoya para agarrarte de acá en los asientos. Y este tiene un portabebida también con posibilidad de trampilla para poner cosas largas. El maletero no tiene apertura automática. No tiene muchas, por decir, manidades como para colgar cosas. Puedes ver que tienes un gancho acá, tienes aquí para poner el triángulo, tienes una toma B12 por acá, tienes ahí unos ganchos pequeños como para poner una malla al suelo, y por debajo del piso, un piso bastante endeble, encuentras una rueda de ruedín pequeña de galleta como rueda de repuesto. Lo que es la prueba de manejo del Volkswagen Taos, bueno, como te mencioné, tiene el start-stop, o sea, el encendido del auto aquí en el centro, y el freno de mano, aunque no tenga auto hold, si ponemos D y aceleramos, sale automáticamente. Algo práctico. Y bueno, ¿qué te puedo decir de las sensaciones de manejo de este auto? Hay mucho que hablar. En verdad, primero, el auto es bastante cómodo. Destaca por eso. Me recuerda mucho a lo que es el Volkswagen, digo, el Seat Ateca y el Skoda Karoq, ya que sería hermano de estos dos autos como tal. Y sus sensaciones de manejo son muy buenas. Se siente muy parecido a ellos. Y es agradable porque en verdad aquellos dos destaca por tener una sensación de comodidad bastante buena y una muy buena insonorización en lo que en las partes bajas del auto. Pero aquí encontramos un detalle que no encontramos ni en la Teca ni en el Karoq, que es un ruido de viento que viene por el parabrisas frontal. Entonces eso es algo que Volkswagen debería corregir en esta unidad, ya que es algo concreto del modelo como tal. Es decir, lo vas a encontrar este problema en todas las unidades del Volkswagen Taos, tanto Highline, Comfortline, cualquiera vas a encontrar este detalle. Pero bueno, no se le puede pedir mucho. Adicional, también encontramos algunos ruidos de plásticos dentro del interior, bueno, típico de Volkswagen, pero aquí se hacen notar cuando caemos o estamos en caminos muy empedrados. En verdad se hacen notar mucho. Pero en sí el auto transmite mucha comodidad, tiene muy buen equipamiento. Capaz lo que hago en falta es que puedas visualizar los mapas acá, pero tiene muy buen equipamiento de seguridad. Tiene control crucero adaptativo con posibilidad de detenerse y acelerar desde cero, un punto muy bueno. También tenemos sensor de punto ciego que lo tiene directamente en el retrovisor. El sistema de infoentretenimiento muy bueno. La colisión frontal y control de colisión cruzada muy bueno también,
Creo que en verdad este auto tiene en lo que es ayudas a la conducción un 10 de 10. Tengo entendido que los próximos modelos que van a venir del Taos todavía no están acá en Chile, pero van a tener ayudas a la mantención del carril. Con eso completaríamos un sistema de ayudas a la conducción bastante bueno para este auto. Y en verdad se agradece que Volkswagen tenga un producto con todo este equipamiento. En verdad, muy buen producto. ¿Es recomendable? Sí, creo que sí. Es un muy buen producto por lo que pagas. Hay cosas para mejorar, como todo auto, pero es algo que casi ningún auto vas a encontrar, un auto que no tenga detalles. Todos los autos tienen algún detalle que los puede hacer valer menos o más. Y bueno, no hay mucho más que decir. En verdad el auto se comporta de maravilla. El motor, capaz el motor ahí habría que darle un ajuste de tuerca, ya que esto es un motor, bueno, sabemos, el 1.4 muy famoso del grupo Volkswagen, pero esto es un motor, en este modelo consume mucho, y consume mucho más que sus hermanos Ateca y Karoq. Entonces yo creo que ahí Volkswagen debería darle un ajuste de tuerca para ver por qué este motor, si es el mismo que comparte sus hermanos, da estos consumos no tan óptimos como tal. Su caja capaz podría ser su detonante en los consumos, ya que esta es una caja, como te mencioné, Trictonic de 6 velocidades. Es una caja confiable, pero no es la más confortable, tampoco la más deportiva, ya que es una caja que no hace los cambios lo más armónico, por decir, con mucha armonía, por decir como tal. Pero es una caja confiable, es lo que se paga por tener una caja confiable. Capaz no es la caja más deportiva o más confortable. Y bueno, sin muchas más palabras que decir, si te gustó este video, dale like, no te olvides de suscribir para poder seguir llegando con este tipo de videos, y nos vemos en un próximo video.